Investigaciones. Y estamos de regreso. Está con nosotros el periodista e investigador Fernando Villavicencio, el doctor Sebastián Mantilla y el doctor Mauro Terán. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Fernando, las noticias asedian alrededor de los investigadores de Arroz Verde que se transforma en el juicio, de los sobornos 2012-2016. Se retornó, no sé si decir como se esperaba, pero se retornó como parece que es lo legal a las instancias de investigación más allá de la recusación. O sea, este momento está iniciado el proceso, está actuando la fiscal, los jueces después tendrán que evaluarlo. Hasta aquí, de los presentados y la propia resolución de la recusación, ¿cuál es la apreciación de ustedes? Que a veces uno dice, ustedes iniciaron esto y están haciendo un seguimiento y el país espera, por primera vez parece que como que sí se puede juzgar a quienes se han llevado la plata. Bienvenido, Fernando, gracias por acompañarnos. Buen día. Hay dos pantallas este rato, una, la pantalla de los medios, llamemos de la investigación periodística, y la gran pantalla judicial, para poner en el símbolo de que la sociedad está viendo. Nosotros tenemos que ser exactos, como estamos señalando con insistencia, de que el trabajo periodístico es eso y nada más que eso. Es un gran aporte, es un gran río de información contrastada en el marco de los protocolos del periodismo de investigación, y nosotros con Zurita, con Cristian, hemos proyectado en esa pantalla de nuestros medios, de nuestros portales, esta verdad conocida como Arroz Verde, una trama de corrupción que involucra al poder central, al gobierno del entonces presidente Rafael Correa, a una serie de compañías multinacionales y nacionales, y un esquema de sobornos o delincuencia organizada. ¿Hasta dónde llega nuestro trabajo? Hasta que la Fiscalía General del Estado, en este caso la fiscal Diana Salazar, decide y arranca con una noticia criminis, se llama, ¿no? Dice, este es un gran tema, aquí puede haber o hay indicios de algunos delitos, y decide abrir una indagación previa. Es decir, ese rato nosotros ya hemos cumplido el trabajo y hemos ido más allá incluso al entregar información a la fiscal Diana Salazar. ¿Y qué es lo que hace la Fiscalía? ¿Qué es lo que ha hecho en el proceso de investigaciones? Confirmar milimétricamente la veracidad de esta información. Y estas ya convertidas en evidencias, en pruebas ahora en el juicio, ¿qué es lo que demuestran? Por ejemplo, el día de ayer, aunque no ha sido público, pero se conoce ahora ya la participación de algunos peritos que accedieron a los computadores, o al computador al menos, de Alexis Mera. A uno de ellos se puede conocer que encontraron en este computador, ¿no?, del estudio jurídico Romero Menéndez, contratos de Equitesa, que es una de las empresas del señor Pedro Verduga, que aporta a través del mecanismo de cruce de facturas, y también de la empresa Concermín, empresa a la que está vinculado el señor Ramiro Galarza y el señor Salas. Entonces, en un último tuit de Correa despotricaba contra mí, ¿no?, diciendo que yo he alterado los documentos y que he sacado al señor Ramiro Galarza y he puesto al señor Salas. Pero como el señor es tan despistado, no fue a la base de datos de la Superintendencia de Compañías, y se puede ver que tanto Ramiro Galarza, y aquí está el documento, ¿no?, como Edgar Salas, los dos, independientemente de quien sea gerente y presidente, son parte de la compañía Concermín. Y si la señora que asentaba el registro, me refiero a Laura Terán o a Pamela Martínez, puso en unos casos Concermín con S y en otros con C, pues yo le he dicho a Rafael Vicente que pues para la próxima sea él mismo quien anote, ¿no?, los sobornos y la forma delincuencial, como registraban en este caso los sobornos. Entonces yo veo que ahora estamos en un punto, para dar paso, que la justicia, las evidencias presentadas por Fiscalía van confirmando este importante trabajo periodístico. Doctor Terán, bienvenido, buenos días. Fernando ha hecho una
digamos, una división que parecería es lo que nos está pasando entre lo judicial, lo informativo, y ya le preguntaremos a Sebastián lo político. Pero en el tema judicial, usted que ha sido ministro de la Corte, que ejerce el derecho y la cátedra, estamos avanzando, no podemos exigir más, debemos tener paciencia, encuentra que estas trabas, que podemos decir entre comillas trabas, o estas posibilidades que tienen los abogados de generar incidentes son legítimas y hay que trabajarlas para que sea un proceso judicial abierto, claro, que no quepa duda de lo que se está haciendo. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días Francisco, buenos días Clever, buenos días Fernando y buenos días a la audiencia. Yo en primer lugar quiero saludar esa constancia, esa tenacidad del periodismo de investigación. Yo siempre he estado atento a ello y admiro el valor, el coraje de esas gentes que se han enfrentado a todo tipo de obstáculos poderes, ¿no? y de poderes que han tratado de dejar sin efecto las acciones, las denuncias del periodismo de investigación. Yeah. Pero dejar sin efecto, sin argumentos, sino por la fuerza, por la presión. El destape de Arroz Verde y lo que estamos viviendo hoy en el proceso ha puesto en evidencia una realidad que no es nueva, desde hace algún tiempo y que fue acentuada en el correísmo. ¿Cuál es esa realidad? Que la institucionalidad del Estado ecuatoriano realmente es incompetente para afrontar el grado, el volumen de corrupción que se ha dado en el Estado ecuatoriano. Las instituciones actuales, me refiero a las instituciones jurídicas, jurisdiccionales y de control, realmente son instituciones enanas ante el colosal, ante el volumen tan la magnitud de todo lo que nos ha pasado, del atraco que se ha dado al pueblo ecuatoriano. Pero son instituciones que estaban dependiendo de un solo poder. O sea, de estos 10 años cooptaron eso y dañaron. ¿Usted diría nos va a costar salir de eso? Es justamente lo que había programado el correísmo. Sí. Y ahí sí, pues la mentalidad negra, la mentalidad más determinante en el correísmo que preparó todo este tinglado de corrupción y de impunidad es el señor Alexis Mera. Él fue el genio negro de todo esto. De ahí armó que jurídicamente a este todo. señor tienen que cuidarle muchísimo porque es un señor que sabe mucho. Y ayer conocíamos de un informe pericial de que se habían analizado una serie de mensajes de las computadoras de Alexis Mera. Lo que no entiendo es por qué se ha declarado reservado, ¿sí? No entiendo. Y eso ya me da un poco de duda respecto de la independencia de los jueces. Pero cuando un juez dice esto es un tema personal, se está discutiendo, uno podría decir, bueno, en el proceso se puede ver, pero mientras está en el proceso no es mejor que siga siendo, aunque lo hemos conocido. Ya estamos en el proceso, ¿no?, de juzgamiento, pues. O sea que todo y ahí es tiene que público. ser transparente, todo. Inclusive hay personas que señalaban que el juicio debe ser transmitido públicamente para que conozca eso, ¿no?, el pueblo, para que se dé cuenta de qué es lo que está pasando en este país. Pero eso ya le genera dudas a usted de que no sea. Sí, a mí sí me genera dudas de muchos aspectos. Sobre todo, ¿no?, cuando se produjo la evaluación de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, 2/3 partes tuvieron que irse. Pero las 2/3 partes han sido llenadas a dedo por el actual Consejo de la Judicatura. Y todos conocemos que el actual Consejo de la Judicatura tiene que ver muchísimo con el correísmo. La presidenta del Consejo de la Judicatura tuvo que ver muchísimo con el correísmo, hasta que fue miembro de la Corte Constitucional Cervecera, ¿no? Entonces, el momento que se designa a dedo suplentes de los magistrados que fueron separados, es peligroso porque se está apuntalando al correísmo. ¿No está usted con este criterio un poco ayudando a lo que dicen los abogados de los que están siendo procesados, a que estos jueces
como son temporales, a lo mejor por intentar quedarse pueden querer ayudar al Correato. Bueno, esa es la idea que pueden tener ellos, ¿no? Así como yo Pero pienso usted sí le generan dudas a usted. así como yo pienso que quienes resolvieron la recusación Ya. presentada por el abogado de Correa, negaron la recusación, pero no le sancionaron al abogado. Porque el abogado estuvo cometiendo frontalmente abuso del derecho. Y el abuso del derecho, claro que en nuestra legislación no está francamente reprimido. Pero sí hay algunas disposiciones ahí que hablan en estos casos de abuso del derecho de la suspensión del ejercicio profesional de los abogados. No dijeron nada sobre esto cuando deberían haberse pronunciado, sancionado, porque ahí es un claro abuso del derecho. Pero ojalá el Consejo de la Judicatura, que tiene también ciertas facultades, pueda tomar alguna decisión en ese sentido. Sebastián, bienvenido, buenos días. En cambio, la parte política, hay gente que dice no. Hay una persecución política, aquí lo que no se quiere es que el señor Correa sea candidato, le quieren eliminar, y uno revisa las leyes y dice, no puede ser. Candidato por lo menos a la presidencia o vicepresidencia, no puede ser por ley. A otras cosas podría ser. Pero claro, se quiere usar el tema político para deslegitimar un proceso que por más dudas que pueda tenerse, se está dando. Bienvenido, Sebastián, buenos días. Gracias, Francisco, por la invitación. Un cordial saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan, igualmente a Fernando. Un gusto compartir esta mesa. Gracias. Y digamos a los tiempos que nos veo personalmente, y por eso quería como felicitarle por el trabajo que ha estado haciendo de manera, yo diría, con mucho gusto. Yo le diría, Francisco, que por fin, ahora sí se ve que avanza la justicia frente a un caso que yo diría las evidencias abundan sobre varios casos relacionados con la corrupción. Es decir, uno de los matices, yo diría, es una de las aristas de todo este complejo de corrupción que se fue perfeccionando en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Se fue perfeccionando porque le digo, del caso Sobornos, originalmente Arroz Verde, llamado por Cristian Zurita y Fernando Villavicencio. Ahora, claro, fue denominado por la Fiscalía como Sobornos 2012-2016. Analiza solamente los casos de sobornos y la tipificación de ciertos delitos como cohecho en el caso de 2012 a 2016. En un principio estaban vinculados mucho más personas y ahora creo que están sindicados, creo que 21 personas, entre ellos ex colaboradores del gobierno del presidente Correa, liderando ahí al presidente Correa, el señor Glass, el señor Mera, e incluso también empresarios. Y yo le diría que no solamente es eso. Si, por ejemplo, dejamos de lado el tema de los sobornos y ponemos, por ejemplo, atención, y de eso, por ejemplo, no se está hablando. Se habla incluso de que en la Fiscalía faltan fiscales y que están represados cerca de 900 causas de investigaciones por casos de corrupción. Lo que dice el doctor, desbordaron todo esto. Ve usted, Francisco, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de la comercialización del petróleo en la época del correísmo? ¿Qué pasó con el tema de los diezmos? Claro, obviamente usted sabe que la gente cercana al correísmo no va a denunciar al mismo jefe por el 10% de su sueldo que le pedían cada mes, que si usted contabiliza nada más, ve usted, funcionarios de confianza, que se habla de 30,000 a 40,000 funcionarios que cada mes tenían que contribuir el 10% de su sueldo y que la mayoría de ellos no bajaba de $2,800. Vaya haciendo usted cuenta del año 2007 al año 2017 que se va el señor Correa, ¿de cuánta plata hablamos? Sumemos ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las comisiones que se dieron en el tema de la contratación pública, escuelas del milenio, hablemos de compras a los hospitales, compras de medicinas, con el caso del IES, Yacha y contratación en la misma refinería del Pacífico, la refinería de Esmeraldas. Eso es, digamos, una especie de bochorno, de burla al país, de cómo le asaltaron de manera tan crasa al país. O sea, casos de corrupción, le digo que hay 900, pero creo que unos son ya más escandalosos porque se fueron cargando el país. El anterior presidente de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, el economista Rodríguez, hablaba de cerca de 60,000 millones de dólares que se le fueron cargando al país durante este periodo. Entonces yo creo que igualmente
Me parece bien que en este caso sobornos, al menos ahora al capo mayor, le estén incriminando o le estén juzgando, me parece eso positivo, pero le digo que ojalá, así como el doctor Terán manifiesta sus preocupaciones, que se llegue a las últimas consecuencias. Ya la Fiscalía en semanas pasadas, o la misma Fiscal General, se ha quejado de lo que ha pasado, por ejemplo, con la sentencia a la ex vicepresidenta, la señora Vicuña, que se le dio un año, incluso un año para que trabaje tranquilamente en el SRI y siga trabajando en el SRI en Guayaquil. O si no, el juez Quito, que también hubo pruebas muy claras de tratar de justamente coimar a otro juez por $40,000 y que se le dio un año de prisión y que están peleando para que lo tome, digamos, esta prisión en casa. Entonces, hay también preocupaciones y creo que el papel de los medios de comunicación, más allá de la pantalla que está, digamos, como dice Fernando, el tema del juicio político como tal, que los medios de comunicación vayamos dando seguimiento y que la ciudadanía también vaya dando seguimiento a cómo avanza este gran caso de corrupción. Sobre todo de este. Fernando, además de este, que es, digamos, con el que se logra procesar ya definitivamente al gobierno y en la cabeza Correa, ustedes tienen muchos más casos que han denunciado, pero en un programa de televisión increpaban y decían, ¿y por qué no está de tal fecha a tal fecha? Porque después del 16 ya estaba otro presidente. Y uno diría, ¿y por qué no están? O sea, ¿por qué no estamos en las páginas amarillas, como decía la propaganda, Fernando? O sea, ahora le increpan a los pocos periodistas de investigación que algo han hecho o hemos hecho, de por qué no hemos hecho esto, cuando esa es obligación de las instituciones del Estado encargadas del control y la fiscalización. A mí me duele el corazón, estamos ya en 15 días, cuando fuimos con César Montúfar y llevamos a la Asamblea, al presidente de la Asamblea, documentos relacionados con este escándalo de corrupción del Poliducto Pascuales Cuenca, para que sea la Asamblea quien fiscalice a un exministro y a un procurador del Estado que, teniendo la obligación de haber defendido al Estado en este caso, han permanecido impávidos varios años. Hasta el día de hoy no hemos recibido la llamada o el pronunciamiento de un solo asambleísta, ¿sí? Es decir, estamos de rodillas ante la impunidad, ante la inacción de los órganos institucionales de lucha contra la corrupción, con excepciones, en este caso, como Arroz Verde, que gracias a un gran impacto mediático que provocó este caso. ¿Y por qué? ¿Por qué Arroz Verde provocó esto? Porque Arroz Verde, más allá de las cifras que se juegan, que Fiscalía está peleando por 7.7, de acuerdo con nuestras investigaciones, Arroz Verde bordea los $15 millones, y el informe Majano, que involucra la corrupción del gobierno de Moreno en la campaña electoral de Moreno Glass, otros 15 millones, si estamos hablando de 30 millones, pero eso no es nada. La virtud de Arroz Verde es que es un caso que permite proyectar cómo operó un sistema mafioso. O sea, este caso nos indica cómo estaba estructurado. Cómo se llevaron los 70,000 millones de dólares. O sea, hay lo que he venido diciendo, de la operación. Exactamente. No podía existir Arroz Verde. No había, ¿sí?, Arroz Verde, si no había, por parte del líder máximo de la Revolución Ciudadana, esa autoría de hacer del proceso de contratación pública un régimen discrecional que se basa en la adjudicación de contratos a dedo. Porque si hubiese mantenido un esquema universal de licitación pública, el Estado ecuatoriano, el funcionario público, la señora Pamela Martínez, no tenía que negociar con el señor José Conceizao Santos Filo de Odebrecht, o con el señor Pedro Verduga de Equitesa, o con el señor Ramiro Galarza de Concermín. No le iba a poder pedir coimas y sobornos porque el señor Galarza hubiese ganado lícitamente en un concurso público el contrato. Pero como Rafael Correa, Jorge Glass y Alexis Mera establecieron este sistema corrupto de giro específico del negocio, repotenciación de la refinería de Esmeraldas fue adjudicada con 16 decretos ejecutivos de emergencia. Emergencias falsas.
Solamente eso ya debería llevar, pero por supuesto, un proceso, ¿no? Refinería del Pacífico, que no existe, que hay una pista de aterrizaje de narcos. Fue su proceso iniciado con base a un decreto ejecutivo declarando emergencia. Y te puedo pasar aquí 10 horas con un almuerzo contando todos los contratos en todo el sector público adjudicado bajo el mecanismo de giro específico del negocio. Es decir, Arroz Verde lo que hace es proyectar este sistema mafioso. Entonces, este no fue un hecho de casualidad, fue un esquema perfectamente deliberado, creado con conciencia para delinquir. Por eso cuando algunos analistas y politólogos hablan del proyecto revolucionario de Alianza País, yo creo que son excesivamente generosos. Alianza País fue un sistema delincuencial, fue un grupo de ciudadanos, mal llamados ciudadanos, que tomaron todos los poderes del Estado para delinquir, para robar, y generaron el mayor despojo de la historia. No solamente se robaron los sobornos, se robaron la democracia. Porque como yo insisto, con eso financiaron por su supuesto, participación, ¿no? Rafael Correa, Lenin Moreno, Jorge Glass, todos fueron elegidos con plata sucia. Es decir, hemos vivido más de una década de un remedo de democracia. Por eso yo creo que lo más importante de Arroz Verde y de la justicia, el peso sobre estos 3 jueces, ¿sí? Sobre la justicia es enorme, porque de lo que ellos hagan o dejen de hacer, significará de alguna manera poder recuperar algo de democracia verdadera para nuestros hijos. Doctor Terán, esto que es tan dramático, duro, que nos recuerda Fernando, nos hace pensar que si bien podemos descubrir, podemos sentenciar, digamos, y cuando digo podemos me refiero a todo el país, estamos también frente a una estructura que puede volver a captar el poder justamente por esta cantidad de plata que tienen. ¿Y los jueces estarán conscientes de esta carga que tienen sobre la vida futura del Ecuador? A ver, yo creo que no estamos viviendo el establishment correísta. Ellos crearon esa institucionalidad, sabían para qué la creaban y sabían que esa institucionalidad les garantizaba impunidad en todo sentido. Y esa institucionalidad, lamentablemente, es la que estamos viviendo. Entonces, no es que ellos van a volver al poder, ellos están en el poder. Están en el poder. Y si va a haber proceso electoral, ya estamos viendo los delfines que están apareciendo, que van a seguir proyectando el establishment correísta. Aquí lo único que cabe es un cambio radical de este país. La Constitución de Montecristi hay que echarla al canasto porque es un mamotreto que no sirve para nada, solo para apuntalar al correísmo en este país. Eso tiene que entender el pueblo ecuatoriano. La institucionalidad que genera esa Constitución, primero proyecta el totalitarismo y en segundo lugar el enanismo que estamos viendo hoy frente a la monstruosidad del atraco que se ha cometido. Entonces estamos ahí con los brazos cruzados. Se dice de 70,000 millones de dólares que es el atraco. Y yo planteo que si logramos judicializar o recuperar el 1% de esos 70,000 millones, que sería 700 millones, sería un triunfo fabuloso, pero ni eso lo vamos a conseguir. Todo lo que estamos viendo, lo importante de Arroz Verde es que está destapando estas falencias gravísimas de esa institucionalidad corrupta que la mantenemos vigente. Y así se produzca un cambio de gobierno, y así se produzca un cambio en donde no entre el correísmo. Aparentemente no está el correísmo, pero con esa institucionalidad el correísmo sigue mandando en este país. Sebastián, si entonces estamos funcionando a patadas en una estructura montada que ya lo devela Arroz Verde, pero que me parece que después de esto, con ese juzgamiento, muchos se van a pasar de agache, muchos de los casos de corrupción, y esa plata, como dice el doctor Terán, no la vamos a volver a ver, sino en las campañas que groseramente se presentarán estos señores para regresar. ¿Cómo enfrentar este desborde que tenemos de la corrupción frente a la impunidad que no hay que dejarla pasar?
Francisco, yo creo que el tema de la corrupción es uno de los temas no solo más críticos que tiene el Ecuador, sino también América Latina. Si usted ve, por ejemplo, la información de prensa, incluso estudios, usted ve que prácticamente buena parte de la corrupción es más o menos como que le quita el pan de la boca de los niños y de los hogares de toda América Latina. Ve usted la lamentable situación, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela no es producto de un mal gobierno que comete errores, que eventualmente cuando uno está en el gobierno puede cometer errores porque se equivoca, pero ahí usted tiene también una especie de alianza, digamos... Una banda delincuencial. Yo diría de mucho más alcance que la que tuvimos aquí en el Ecuador. Incluso parecida, ¿no? En el caso de Venezuela. Los otros ya descarados en Venezuela o Nicaragua ya... O sea, fíjese, aquí un poco la corrupción funcionó en el tema de que por cada barril de petróleo, $2 o $3 tenían que ir a alguien del gobierno. En el caso de Venezuela, son barcos de petróleo que salen sin contabilizarse. Ya no es del 2, sino son barcos enteros que se cargan. Entonces, se cuenta la millonada. Se cuenta cuánto hay o cuánto exporta. Ya ha bajado la producción de petróleo Venezuela, pero cuánta plata le están robando a ese pobre país. Y no solamente es el tema del robo, por ejemplo, del petróleo, de las minas que hay ahí, importantes, sino también igual el tema del narcotráfico. Y ahí tiene usted unas fuerzas armadas que están incluso sosteniendo ese gobierno, pero que desde ahí se ha vuelto una plataforma digamos, de exportación de droga hacia el mundo y especialmente hacia Estados Unidos. ¿Cómo combatir eso? Yo diría que en un estudio que hicimos hace más o menos 1 año y medio, nosotros llegamos como a establecer una especie de relación que se da entre Estado de Derecho y corrupción. A medida que el Estado de Derecho se debilita, la corrupción aumenta. E incluso ve usted cómo es la situación que se da a veces hasta un círculo. Cuando la corrupción debilita el Estado de Derecho, ese Estado de Derecho corrupto después hace que crezca, digamos, mucho más la corrupción. Y se vuelve una especie de círculo. Y lo que dice Fernando, perdemos la democracia. Perdemos la democracia. Y en ese caso yo le diría, ¿qué se tiene que hacer? Yo diría que esto va a tomar tiempo, Francisco, y va a tomar mucho tiempo. Y la conciencia de la gente de esto... no se siente que realmente estén conscientes de lo que nos ha pasado. Yo creo que eso es lamentable, ¿no? Si usted ve básicamente, claro, en ciertos sectores, tal vez clase media, clases altas, informadas, etcétera, conocen y están informados sobre el tema de la corrupción. Pero yo diría, la gente que camina por la calle a veces está preocupada solamente de cómo salir el día a día. Claro. Y está preocupada del pan. Y no le importa a veces mucho el tema del robo. Incluso en el caso de Correa piensan de que con Correa al menos sí se repartía, con Correa la situación estaba algo mejor, goteaba. Había hospitales, había escuelas, etcétera. Pero creo que ahí hay un tema también más de fondo, y el tema es de que no hay todavía también incluso una alternativa política que le pueda hablar al país, que le pueda mostrar al país, porque el político no solamente tiene que plantear cosas, sino tiene que socializar los temas de la política y decir, miren, estamos así por esta situación, o vamos a estar así, pero haciendo esto, esto y esto. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en el tema de fortalecer el sistema de derecho, la institucionalidad. Eventualmente, claro, puede ser reformando la Constitución, derogando esa Constitución, pero creo que eso va, digamos, a tomar mucho tiempo. Decisiones políticas, ¿no? Sí. Fernando, ¿qué vamos a descubrir entre los más de 100, creo que son testigos? ¿Tú visualizas, encuentras que algún documento en especial, todo lo que ya ha señalado ustedes están comprobándose? ¿Es suficiente? ¿Crees que los jueces no podrán sino juzgar? ¿O hay alguna, digamos, hay una última carta, decir, con esta sí ya no se puede, aquí está, Tom? Esta Babilonia de corrupción que es Arroz Verde tiene dos vertientes. La una, la entrega de dinero en efectivo, que ha sido confirmado a través de delaciones, principalmente la delación de José Santos Filo a través de un acuerdo de cooperación. Esta es una pieza, aquí está el doctor Terán, esta es una pieza importante, es una prueba muy importante, quizá una de las pruebas madres en el proceso, porque estamos hablando del ejecutivo de la compañía Odebrecht, que en los años 2013 y 2014, esto que voy a decir es muy importante, Correa, Mera y todos dicen, ¿a cambio de qué nosotros, sí, a cambio de qué Odebrecht nos dio la plata y yo qué les di a cambio, dice Rabat? No tienen pruebas, dicen ellos. Está claro,
los años 2013 y 2014, en el caso de Odebrecht, se firmaron al menos 3 contratos importantes. El contrato de construcción del acueducto La Esperanza para la fallida refinería del Pacífico con un sobreprecio del 100%, $300 millones. El contrato de obras civiles, remoción de tierras en la refinería del Pacífico por otros $300 millones contratados con Odebrecht. El contrato de esta maquinaria feroz de corrupción que es el poliducto Pascuales Cuenca, contratado el 2013, que ha llegado a costar $627 millones. Y el 2014, un contrato que firma Geraldo de Souza, el que entrega la plata a Pamela Martínez, firma el contrato de la Ruta Viva con el alcalde de Quito de ese entonces, Augusto Barrera, de Alianza País. Es decir, ahí está claro los contratos, lo que Correa no quiere que se vea. Entonces, no es que Pamela Martínez, ella recibía la plata para ella, pues, o ella recibió para ella. El expresidente dice, hay un exceso de confianza, sí, como que se ha beneficiado la señora. Ella era la correa de transmisión de Correa. Ella hacía el trabajo sucio de Correa. Por ejemplo... Y la gente sabía que pero por supuesto, detrás de ella estaba el expresidente. En la información que tiene Fiscalía, que nosotros le entregamos, pero Fiscalía confirma cuando allana la presidencia y encuentra los computadores y luego Laura Terán permite el acceso a su cuenta. Ve, y hago un paréntesis. Yo pensaba que el doctor Mera era un poquito más inteligente. Pensaba. Porque este señor envió un tuit y dice, vea, días después de que la señora Laura Terán fue apresada, aparece en la cuenta de correo electrónico de ella un ingreso a finales de mayo del 2019 que han ingresado a la cuenta de correo electrónico de ella. ¿Cómo entró si ella estaba detenida? Pregunta Alexis Mera. Por eso digo, yo pensé que él era un poquito más inteligente. Lo que pasa es que la señora Pamela, la señora Laura Terán, como parte de la cooperación eficaz de su acuerdo con la Fiscalía, entregó las claves de su correo electrónico a Fiscalía y a su abogado patrocinador. Y lo que aparece ahí es un ingreso de los abogados de la defensa para ingresar a la cuenta de correo electrónico y acceder a la información. ¿Sí? Entonces el doctor Mera, vea, dice cómo ha ingresado. Pero en la información que ellos tienen, aquí hay, por ejemplo, este correo electrónico de Geraldo de Souza, de Odebrecht, dirigido el año 2013, el 20 de mayo, a Pamela Martínez, donde le adjuntan una ayuda memoria sobre una medida cautelar. Y aquí está la ayuda memoria. ¿Quién elabora esta ayuda memoria? Abogados del estudio jurídico Pérez Bustamante. En esta ayuda memoria le dicen a la Corte Constitucional de ese entonces, donde Pamela no era parte todavía, de qué es lo que había que hacer ante una demanda, un recurso presentado por Odebrecht para tumbarse una sentencia de última instancia en contra de la empresa. El reporte que está aquí del Servicio de Rentas Internas habla de que con este, aquí está, Servicio de Rentas Internas, monto perdido en tribunales, 45.4 millones. Es decir que por esta metidita de mano de Pamela Martínez, con orden y autorización de Correa, el Ecuador perdió $45 millones. Pero les financiaron. Pero esto es más del doble de lo que Odebrecht le pagó el año 2010. Porque el año 2010, para regresar al Ecuador, Odebrecht le dio un cheque de 20 millones al gobierno de Correa. Pero era más de 100 las que tenía. Y le perdonaron más de 80 millones en glosas. Y ahora se van llevando $45 millones. ¿Cómo dice el presidente? Que me demuestren qué hemos hecho nosotros a cambio de los 5.6. Aquí está una muestra contundente de lo que hicieron. Pamela Martínez no tenía ningún poder para intervenir en la Corte Constitucional, en la Corte de Justicia, en el METOP, en Petroecuador. No, quienes tenían el poder para hacerlo
Era Jorge Glass que manejaba los sectores estratégicos. ¿Quién firma los contratos de refinería del Pacífico? ¿Bajo la venia de quién? De Jorge Glass, como ministro coordinador de los sectores estratégicos. Y en este caso de la vía, de la Ruta Viva, ¿quién bajo la directriz de quién se firmó el contrato? De Augusto Barrera, que era el alcalde de Alianza País del año 2014, aquí en la ciudad de Quito. Es decir, hay demasiada evidencia. Y algo más para dar paso, que solamente me han dado $6,000, dice. Aquí está un registro que está publicado en nuestro portal. Estos son los registros que manejaba Laura Terán. Laura Terán no va a pegarse un tiro en la cabeza y decir, ¿para salvar a quién? Sí, señora fiscal. Sí, señor juez. Yo llevaba los registros de ingresos de dinero y egresos. Y también entregaba el dinero. Y aquí hay, por ejemplo, Francisco Ortega, préstamo, cubrir apoyo, prefecturas y eventos generales. Segundo pago, Convención Nacional en Cuenca. Diferencia, 1.220.000. Préstamo para cubrir traslado del señor presidente, no era el presidente de la Junta Parroquial, era de Rafael Vicente, Atena. Serán pagados el 21 de enero del 2014. Es decir, de la plata de los sobornos no solo le dieron $6,000, como ayer dio testimonio el señor Cristian Paredes, sino también le prestaron otros $20,000 para que se movilice. Es decir, el Estado ecuatoriano, el presidente de la República, movilizándose con plata de los sobornos. O sea, por Dios. Doctor Terán, ya no se puede más. Ya no se puede más, como dice. Se podría cansar el país de tanto escándalo, y eso que este es el inicio. O sea, la verdad usted dice, estamos desbordados, sí están desbordados las instituciones. Pero ¿qué pedir a los jueces? Y usted que ha ejercido la magistratura, ¿qué les pedimos ahora? A ver, yo pienso que hay un gran beneficiario de Arroz Verde, que se llama Odebrecht. Odebrecht sale con una serie de ventajas. Una, se habla de un famoso acuerdo de cooperación eficaz. Y nadie conoce. Que lo firmó el señor Vaca cuando era fiscal con Odebrecht. Acuerdo de cooperación eficaz que no se lo conoce, o sea, hasta ahora es una incógnita. Y yo pienso que la fiscal debería transparentar esto. ¿Se puede conocer ¿no? eso? Inclusive ella fue, creo, una de las firmantes de este acuerdo. No estoy muy claro, pero ella estuvo con Vaca cuando... No se podría firmar ese acuerdo de cooperación eficaz porque no tiene base, no tiene fundamento jurídico. El acuerdo de cooperación eficaz solo se firma cuando una persona ha sido acusada. Y entonces la persona decide cooperar con la justicia, ya está ella, como se dice, sindicada. Yeah. Entonces decide cooperar con la justicia, decir las verdades y facilitar que se esclarezca el delito. Pero en este caso, Odebrecht lo que consigue con este acuerdo, que no tiene pies ni cabezas jurídicas, eso tiene que anularse, no se lo puede, ese acuerdo no debería ser enunciado por la fiscalía. Eso tiene que estar en el canasto. Pero según este acuerdo, pues, primero se le libera a Odebrecht de ser acusado, de ser acusada en el proceso. Entonces, gran beneficio, la gran beneficiaria. Y el segundo gran beneficio es que hasta este momento nadie conoce el monto de los sobreprecios de Odebrecht. ¿Quién conoce los sobreprecios de Odebrecht? Por ahí se habla de unos sobreprecios y otros sobreprecios. ¿Y quién debió haber señalado el monto de los sobreprecios de Odebrecht? No solo de Odebrecht, sino de las Odebrecht nacionales, de las empresas chinas, etcétera. Y en eso está dormida la Contraloría, siguiendo la misma política de Polip. Que no me venga el Contralor a decir que él ha sacudido, que está moviendo, no. Están siguiendo la misma política. Hasta este momento el Contralor no nos dice cuántos son los sobreprecios de Odebrecht, cuántos son los sobreprecios de todas las otras empresas que contrataron a dedo en el régimen correísta. De eso no se dice nada. Entonces eso se llama protección. Sebastián, para terminar este diálogo, esta protección y esta sensación del país, ¿qué hacer? Difícil, Francisco. O sea, yo pensaría que
O sea, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque también igual el mismo presidente Moreno ha hablado de que uno de los ejes de su gobierno era la lucha contra la corrupción. Se reactivó una Secretaría Anticorrupción que ya se creó en la época del correísmo, pero que ha dado muy pocos resultados. Incluso, mire, se le pone a un titular de la actual Secretaría Anticorrupción, alguien que algún momento ha trabajado con el señor Mera. Entonces... bueno, la estructura del señor Mera sigue en la presidencia. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién es este señor? Y no solamente quién es este señor, sino qué está haciendo desde el Ejecutivo para tratar de alguna manera de combatir la corrupción. Ciertamente el tema del combate a la corrupción está en manos siempre de Contraloría, Fiscalía, Justicia, Procuraduría. Todos tienen alguna parte en eso. El Ejecutivo puede viabilizar cosas. Exactamente, el Ejecutivo puede viabilizar una serie de cosas, pero fíjese usted, o sea, hay un acuerdo con la ONU para que de alguna manera se auditen los megaproyectos. ¿Qué quedó con esas auditorías de la ONU? Se habló de un frente contra la corrupción que se creó en el año 2017. ¿Qué pasó con eso? Se habló, por ejemplo, igualmente de una capacitación que se iba a hacer al SRI y a la UAFE para los temas de lucha contra la corrupción. ¿Dónde está? Mire, y esto es un tema del Ejecutivo y del misma Asamblea Nacional. La ley de extinción de dominio. La Asamblea Nacional, les digo, para mí me parece que ha sido una de las peores asambleas que hemos tenido en los últimos tiempos. Ha podido y ha tenido en sus manos la posibilidad de legislar, pero ha legislado con muy mala calidad. Y ese juego que ha habido incluso de los políticos, de los mismos asambleístas, para en ciertas cosas votar sí, votar no, con una conveniencia y una especie de digamos, condescendencia con el mismo correísmo. ¿Dónde está la ley de extinción de dominio? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar en la Asamblea para que eso se apruebe? Esa es una herramienta para perseguir la corrupción, Francisco. ¿Dónde está la evaluación, por ejemplo, de los jueces? ¿Dónde está la evaluación, por ejemplo, de los mismos de los fiscales? O sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer y esperemos que ojalá con la presión más bien de los medios de comunicación, Francisco, todos los temas que están pendientes vayan de alguna manera saliendo. Yo les quiero agradecer a ustedes. La corrupción tiene que ser independiente. ¿Sí? Eso es lo fundamental. Lo que para nada. Yo quiero agradecer a Fernando Villavicencio, a Sebastián Mantilla y a Mauro Terán, con quienes hemos analizado el avance del caso Arroz Verde o Sobornos 2012-2016. Enseguida volvemos, está ya con nosotros la economista Gladys Palán. Estaremos en contacto con el general Wagner Bravo y el licenciado Henry Llanes. Ya volvemos. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad.